¿Por qué Dios quiere utilizarnos? ¿Para qué Dios quiere utilizarnos a nosotros? En el momento que vamos al Señor y que le entregamos nuestra vida a Dios, adquirimos un compromiso. Por ejemplo, un versículo que es muy conocido por todos nosotros, que cada vez que se va a predicar o cada vez que se va a hablar de la importancia de predicar, el compromiso que tenemos, se usa muy frecuente. Mateo capítulo 28, versículos 18 en adelante. Dice así la palabra del Señor. Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he hablado, y yo estoy aquí con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Por qué mi misión es ir a enseñar el Evangelio? Está diciendo la Biblia que cuando yo conozco al Señor, ahora entra una responsabilidad en mi vida, que es la de ir y hacer discípulos y enseñando todas las cosas que he aprendido, enseñándoles que guarden los mandamientos, enseñarles que sigan a Cristo Jesús. ¿No sería más fácil la vida cristiana si no estuviese estos versículos? ¿No sería más fácil la vida cristiana si no tuviésemos que ir a predicar? La pregunta es, ¿por qué hay que ir a predicar? ¿Por qué hay que ir a testificar? El tema de esta mañana tratará de dar respuesta a esta pregunta. ¿Por qué como iglesia tenemos que ir a predicar? ¿Saben, mis hermanos? Los ángeles pudiesen hacer la obra mucho mejor que nosotros. O Dios pudiese buscar otro medio, otra manera para predicar el Evangelio. Pero ¿por qué nos dice a nosotros que hay que ir a predicar, que hay que ir a testificar? Apocalipsis 14 dice lo mismo, 14:6 en adelante. Y ahora lo representa el Apocalipsis con ángeles, de una forma simbólica, representando a su iglesia, que es la mensajera, la encargada de decirle al mundo que vendrá un juicio, que es tiempo de seguir a Dios, que es tiempo de arrepentirse, que el que no busque a Dios, que el que no acepte a Dios, recibirá la marca de la bestia en su frente o en su mano. Pero repito la pregunta: ¿por qué el Señor encargó esta comisión a su iglesia? ¿Por qué Dios nos encargó la misión de predicar? ¿No sería más fácil el cristianismo si no solamente vengo aquí a la iglesia, escucho el culto, estudio en la casa, oro y ya? ¿No sería más fácil? No estaría preocupado de pronto por el vecino, no estaría preocupado por el mundo, no estaría de pronto preocupado porque el otro acepte, no estaría preocupado en campañas, en estudios bíblicos. ¿No cree usted que sería más fácil llevar una religión? ¿Por qué? ¿Y para qué? Permítanme ilustrar esta pregunta con algunos ejemplos de la Biblia. ¿Por qué es necesario que usted y yo nos dispongamos a predicar? ¿Realmente quién es el que necesita más hacer esta obra? ¿Dios o yo? Comencemos en Génesis, capítulo 12, versículo 1 al 3, donde fue tomada la lectura bíblica. Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldigan maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Qué gran responsabilidad tenía Abraham. Aparte de un llamado que Dios le hace, de tener la responsabilidad de dejar su casa, su parentela, de dejar todas las cosas, ahora Dios le dice: miren, Abraham, por
a través de usted serán benditas todas las familias de la tierra. O sea, Abraham fue llamado a ser bendición para todo el mundo. Abraham fue llamado para ser bendición. Y permítame, tomo algunos apartes de los ejemplos de la vida de Abraham, que muy seguramente usted lo conoce, por eso no voy a ir al texto, pero si quiere, puede ampliar un poco más allí en la Biblia. ¿Se imagina cuando Abraham estaba allí en Egipto, que le dice a Sara, su esposa, que la Biblia dice que es muy bonita? Bueno, no diga que es mi esposa, sino que somos hermanos. ¿Cómo va a ser bendición allí para los egipcios si tiene miedo? Y con justa razón tiene miedo, porque si de pronto Abraham decía, es que miren, si se dan cuenta que usted es mi esposa, me matan a mí para quedarse con usted. Entonces mejor vámonos así suavecito, usted es mi hermana. Y ya, allí nos vamos a comportar como hermanos mientras estemos en esta tierra. ¿Cómo va a ser bendición si estaba allí su propia vida en riesgo? Y ahora, ¿de qué manera va a ser una bendición para los egipcios si es mentiroso y miedoso? ¿Cómo así? Bendición para el mundo entero cuando Dios le prometió que iba a tener muchos hijos, que su descendencia iba a ser como la arena del mar, y no tenía. Su esposa era estéril, se estaba acercando a la vejez, ya su esposa no era fértil. A tal punto que cuando el ángel le dice que ella va a quedar embarazada, ella se ríe, no cree. Yo me imagino que Sara pensaría, si no quedé embarazada en la juventud, en mi etapa productiva, ahora menos. Me imagino yo. ¿Cómo ser bendición? ¿Cómo ser bendición cuando de pronto Abraham, por tratar de ayudarle a Dios, bueno, está bien, voy a coger a mi sierva, Señor, para que a través de ella salga la generación? Y ahora, ¿cómo ser bendición cuando en su casa era una guerra campal, Sara peleando allí con Agar? ¿Cómo ser una bendición para el mundo? Pero cuando Dios llamó a Abraham, lo llamó con un propósito claro, para que fuera bendición. A través de él sería bendito todo el mundo, no solamente su casa. Y si llamó a un hombre imperfecto, ¿acaso Dios me necesita a mí? ¿O acaso Dios necesitaba a Abraham para bendecir al mundo? ¿Realmente Dios necesita de un instrumento humano para bendecir al mundo? Dejando un momento allí la historia de Abraham, permítame pasar a otro relato bíblico, que usted muy seguramente también lo conoce. Moisés, el libro de Éxodo. En el libro de Hechos, el capítulo 7, se dice que Moisés era un hombre diestro en palabra, que era un hombre muy bueno en las palabras, que era un hombre muy elocuente, dice el libro de Hechos capítulo 7. Pero cuando el Señor llama a Moisés en el capítulo 3, dice Moisés, Señor, yo no sé hablar, soy un hombre tardo en palabras. ¿Cómo así? Y de paso, la tarea para que en casa allí lo lea. Voy a leer tan solo unos cuantos versículos del libro de Éxodo, unos muy pocos. Estaba Moisés. Ya está la historia de que tenía 40 años. De hecho, en Hechos 7 explica allí también, dice que Moisés tenía 40 años y salió a pasear, y cuando vio a un egipcio que maltrataba a su pueblo, él fue y le quitó la vida, y por culpa de eso tuvo que irse para el monte. Huyó a Madián. Ya llevaba 40 años cuidando las ovejas, llevaba una vida tranquila. Tenía su esposa, tenía para cuidar allí a sus hijos. Y ahora Dios lo llama. ¿Acaso no sería más fácil para Dios libertar a Israel teniendo allí a Moisés arriba como el faraón, simplemente firmando un edicto y ya váyanse para su casa? ¿No sería más fácil? Sino que ahora Dios llama a Moisés en el capítulo 3, versículo 6 le dice, y añadió, yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Versículo 10
por tanto ahora y te enviaré al faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, a los hijos de Israel. Entonces Moisés le respondió: Señor, ¿quién soy yo para que vaya al faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? ¿Para qué el Señor llamó a Moisés? ¿Realmente Dios necesitaba a Moisés para librar al pueblo de Israel? ¿Dios lo necesitaba? Dios tenía necesidad de Moisés para que él fuera allí y se presentara a Faraón y dijera: miren, yo vengo aquí en el nombre de Dios para que dejen salir al pueblo. ¿Eso era necesario por parte de Dios? ¿Que fueran allí vez tras vez y ver allí los milagros? Dios tenía necesidad que Moisés durante 40 años lidiara con el pueblo por el desierto. ¿Realmente era necesario para Dios utilizar a Moisés? Saben, mis queridos hermanos, muchas veces nosotros creemos que cuando Dios nos llama y Dios nos pide que vayamos a predicar, que vayamos a testificar, realmente estamos haciéndole un favor a Dios. Y cuando el Señor llamó a Abraham para que a través de Abraham fueran benditas todas las familias de la tierra, no era realmente porque Dios tuviera necesidad de utilizar a Abraham, no era porque a través de Abraham Dios lo necesitara para bendecir todas las familias. ¿Sabe, hermanos? Era que Abraham tenía necesidad de que Dios lo llamara, porque solamente así sería salvo. No era que Dios tuviera necesidad de utilizar a Moisés para ir a librar al pueblo. Dios hubiese podido utilizar otro medio, destruir al faraón y quedan libres. Pero quien tenía realmente necesidad de dejar las ovejas allí en el desierto, dárselas a su suegro e ir ponerle la cara al faraón, ver los milagros, era Moisés. Dios llama a Moisés, llama a Abraham, lo sacan de su comodidad, lo saca de su tierra, porque a través de ese llamado Dios los quería preparar para salvarlos. ¿Saben por qué, mis hermanos? Dios, además de dejarnos aquí la tarea de ir a predicar, además de venir aquí a la iglesia, de orar, de estudiar, Dios nos dice que ahora vayamos y hagamos discípulos. No es porque la gente afuera lo necesite. De paso, la Biblia dice que si nosotros no hablamos, las piedras hablan. Y posiblemente las piedras hablarán mejor que nosotros. Dios tiene medios perfectos, Dios tiene medios grandes para hacer su obra. Pero ¿sabe por qué, mis hermanos? Dios quiere que usted y yo cumplamos la misión. Porque yo soy el que necesito ir a predicar. Porque yo soy el que necesito ir allí donde aquel vecino, donde aquella persona, a llevarle el amor de Cristo Jesús. Porque posiblemente trabajando así, hermanos, es como me salvo. Y si no, permítanme detenerme en un relato bíblico para ampliar un poco más lo que estoy diciendo. Jonás, libro de Jonás, capítulo 1, versículo 1 en adelante. Dice así la palabra del Señor. Jehová dirigió su palabra a Jonás, hijo de Amitai, y le dijo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y clama contra ella, porque su maldad ha subido hasta mí. Pero Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, porque encontró una nave que partiría a Tarsis, pagó su pasaje y se embarcó para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Qué interesante lo que está diciendo aquí la Biblia. Dios llama a Jonás y le encarga una misión. Simplemente le encarga la misión de que vaya y lleve un mensaje, vaya, dígale a Nínive que por su pecado será destruida. Punto. ¿Cuál fue la actitud de Jonás?
¿Cuál fue? ¿Sabe, hermanos? No solamente desobedecer, sino huir de la presencia de Dios. ¿Saben? Yo no sé, al mirar el relato bíblico, al mirar todo el relato completo, de paso, uno de los libros que yo le falta un capítulo más, un poquito más, la Jonás. Uno queda ahí como que, ¿y al fin qué pasó? El libro termina diciendo, peleando Jonás con Dios. Termina el libro allí. Yo espero preguntarle al Señor el resto de la historia en el cielo. ¿Qué pasó con lo otro? Pero saben, mis hermanos, al mirar a Jonás, al mirar toda la historia de Jonás, hermanos, Jonás no había comprendido quién era Dios. No comprendía el amor de Dios y tampoco comprendía el plan de salvación. Y al igual que las otras dos historias, hermanos, al igual que las otras dos historias que he mencionado, quien tenía necesidad no era tanto Nínive. Porque miren, usted se da cuenta más adelante que llega Jonás y predica allí y dice, dentro de 40 días, Nínive será destruida por culpa de sus pecados. Y automáticamente toda Nínive escucha el mensaje. ¿Qué hace Nínive, hermanos? ¿Qué hace? Se arrepiente. Y ahora comienza a orar a Dios, ayunan, se ponen ropas ásperas, hacen allí un milagro a tal punto que hacen ayunar hasta los animales. Porque se dieron cuenta del pecado que habían cometido y de la iniquidad que hay en ellos. Pero todo el tiempo Jonás, hermanos, trata de huir contra Dios, pelea con Dios, huye de la presencia de Dios. Miren, aquí hay un verbo. En el versículo 2 dice, pero Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis y descendió. No solamente hubo un descenso físico, no solamente bajó, sino aún su espiritualidad también descendió. El simple hecho que diga huir de la presencia de Dios. Más adelante, cuando están allí en el barco, están emproblemados, que el barco está que se hunde y botan carga y cada vez más fuerte la tormenta, y entonces comienzan allá a mirar qué pasa y echan suertes, y Jonás está durmiendo relajado por allí en el barco, está tranquilo, y todas las suertes caen a Jehová y le preguntan, bueno, Jonás, ¿usted quién es? ¿Cuál fue la respuesta de Jonás? ¿Cuál fue la respuesta de Jonás? Versículo 9. Leo desde el versículo 8 para mirar la pregunta que hicieron ellos. Entonces ellos le dijeron, explícanos ahora, ¿por qué nos has venido este mal? ¿Qué oficio tienes? ¿Y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra? ¿Y de qué pueblo eres? Él le respondió, yo soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. ¿Era verdad que Jonás temía a Jehová? ¿Era verdad, hermanos? ¿Ustedes qué dicen? Miren lo que está diciendo la Biblia. En el versículo 2 y en el versículo 1 dice que el Señor llama a Jonás para que vaya a Nínive y predique y anuncie. Simplemente vaya un mensaje. No tenía que convencerlo, simplemente es un mensajero. Vaya y lleve esta razón y diga que Nínive será destruido por los pecados. Punto. No más tenía que hacer. ¿Y qué hace Jonás? ¿Qué hace? Dice, huye de la presencia de Dios, desobedece a Dios. Y ahora el mismo Jonás, con palabras ante los marineros, dice, miren, yo temo a Jehová, yo sirvo al Dios viviente. ¿Saben, mis hermanos? Hasta ese punto entiendo que aunque Jonás era un profeta de Dios, era temeroso de Dios, según él, no había conocido quién era Dios. Por eso insisto y repito, hermanos, quien tenía necesidad no eran los ninivitas. Sí, estaban en pecado, estaban mal, pero tan pronto los ninivitas escucharon el mensaje, se arrepintieron. Pero Jonás, siendo un profeta, siendo un hombre de Dios, que Dios le hablaba, es que imagínense, hermanos, directamente dice, Jehová dirigió su palabra a Jonás,
Dios le habló directamente la palabra a Jonás y la actitud de Jonás fue huir de la presencia de Dios. Y aún tiene el descaro de pararse y decir, yo temo a Dios, yo sirvo a Dios. Cuando el Señor dejó la gran comisión de ir a predicar, cuando Dios le entregó la responsabilidad al pueblo de ir a evangelizar, hermanos, no es porque Dios necesite de usted y de mí para terminar la obra. Mira, hermanos, si fuera por Dios, ya Dios habría terminado de predicar el evangelio. Dios hace un milagro, manda a sus ángeles. El gran problema es que quien necesita comprender el plan de salvación soy yo. El gran problema es que quien tiene necesidad, hermanos, de comprender el amor de Dios, soy yo. Cuando me levanto para ir a predicar, cuando me levanto para ir a evangelizar, hermanos, yo soy el beneficiado, porque solamente así entiende el plan de salvación y me preparo para la vida eterna. Miren, Abraham, el padre de la fe, cuando Dios lo llamó realmente era el padre de la fe. No era el padre de la fe, era miedoso, no confiaba en Dios. Y ya mencioné los ejemplos que él no confiaba en Dios. Cuando venía una prueba le decía, está bien, sea usted mi hermana. No le importaba mentir por miedo. Pero en todo ese trasegar de que Dios lo llamó para que fuera bendición para el mundo, Abraham, aquel hombre fue convertido y Dios en todo ese proceso de ser bendición para todo el mundo, Dios lo convirtió en el padre de la fe, en un hombre de fe. ¿Ustedes creen que si Abraham, aunque teme en Dios, aunque era un buen hombre, se queda allí con su padre, hermanos, realmente sería el padre de la fe? ¿Usted cree que si Dios lo deja allí, a Abraham realmente se menciona en la Biblia como se menciona tanto? Moisés. ¿Usted cree que si Dios deja a Moisés, hermanos, allí cuidando ovejas, allí tranquilo, relajado, cuidando las ovejas, Moisés estaría en el cielo hoy? No era que Dios necesitara a Moisés para librar al pueblo. No era realmente, hermanos. Dios quería a través de ese llamado de liberar al pueblo, de sacar al pueblo de la esclavitud de Egipto, llevarlo a la tierra prometida. Dios quería preparar a Moisés para algo mucho mejor, para la Canaán celestial. Si seguimos mirando la historia de Jonás, hermanos, si seguimos mirando, hermanos, quién era Jonás, no comprendía quién era Dios. Miren, léase usted el capítulo 3 y el capítulo 4, allí Jonás sigue peleando. Jonás va y se para allí en Nínive y predica. Dice que era una ciudad grande. Durante 3 días predicó. En 40 días Nínive será destruida. Como ya lo he mencionado, la gente se arrepintió. Y ahora Jonás va y se sienta allí a las afueras de la ciudad, digamos que en el cerro, allí en el cerro, no sé dónde queda, pero me imagino que en el cerro, para allá, del cerro se ve toda la ciudad. Yo me imagino que allí Jonás sentado en un cerro así como el que está ahí, hermanos, esperando a qué horas cae candela. Al mediodía. Señor, yo quiero ver este espectáculo, cómo es que cae candela y los quema. Yo me imagino allí a Jonás esperando. Señor, ya la noche y nada. Al otro día, bueno, Dios permite que sale una calabaza allí, una sombra sabrosa. Yo me imagino que un calor como el que suele calentar aquí, hermanos, en pleno verano, al mediodía, y Jonás relajado de la vida, allí tiene buena sombra, no le preocupa. Señor, ¿a qué horas cae candela? ¿Qué pasó, Señor? ¿Saben? Un hombre que supuestamente era temeroso de Dios y no había comprendido el amor de Dios. Yo pregunto, si los ninivitas merecían candela, Jonás también merecía candela, ¿sí o no? Era el primero que merecía candela, hermanos. Pero él no había comprendido la misericordia de Dios. Miren, huye de la presencia de Dios.
Va al mar, el mar, Dios permite que el mar se alborote, lo echan al mar, y dice la Biblia, y Dios había hecho provisión de un gran pez que se lo tragó allí. Lo estuvo 3 días allí el Señor en la suite del pez, de aquel gran pez, hermanos. Y después Dios va y lo lleva allí a la orilla del mar. No sufre Jonás, tiene misericordia de él, lo cuida. Y ahora Jonás se olvida que Dios tiene misericordia de él, que Dios lo cuida, que está vivo solamente por obra y gracia de Dios, y está allí parado esperando que la gente se queme. Y ya a Jonás ya fue lo último, la copa que derramó allí, la gota que derramó la copa. Viene un gusanito, se come la calabaza y se seca. Y comienza a pelear allí otra vez con Dios. Ay, pero es que Señor, mire, yo vengo a cumplir su misión y no tiene compasión que me estoy quemando. Mire, se secó el árbol. ¿Saben, mis hermanos? Un hombre del pueblo de Dios, un hombre que servía a Dios, que en teoría temía a Dios y no comprendía y no conocía al Dios al cual le servía. No había conocido la misericordia de Dios. Mis queridos hermanos, sí es verdad, fuera mucho más fácil que el cristianismo solo fuera orar, estudiar y venir a la iglesia. Sería mucho más fácil. No tenía que preocuparme por ir a evangelizar. Fuera súper fácil que el cristianismo nomás fuera aquí, venir, me escuché, ya escuché, en la tarde vengo a la certificación, voy a lo de música, ya Señor, guardé tu sábado, en la semana estudio, listo, estoy bien. Pero ¿saben, mis hermanos? Eso no es necesario para ser salvo. Si Dios dejó la misión a su iglesia de ir a predicar, si Dios dejó a su iglesia la misión de testificar, de terminar la obra del evangelio, de hacer discípulos, es porque su iglesia lo necesita para ser salva, hermanos. Yo soy el que necesito ir a predicar para poderme preparar y comprender el amor de Dios. Posiblemente no he comprendido el amor de Dios, posiblemente no conozco todo lo que Cristo ha hecho y necesito ir a llevar el evangelio a otros. Porque solamente, hermanos, trabajando para Dios es como mi carácter será pulido, será transformado y realmente seré preparado para ir con Cristo a la Canaán celestial. Por eso fue que Dios llamó a su pueblo para hacer bendición. Por eso fue que Dios lo llamó a usted y Dios me llamó a mí para ser un medio de salvación. Porque mientras que estoy trabajando para otras personas, el primero en ser bendecido soy yo. El primero en prepararme para cumplir la misión. Muchas veces nosotros que decimos ser cristianos, somos los que tenemos necesidad de comprender el amor de Dios. Y la mejor manera para comprender el amor de Dios es yendo a aquellas personas que no tienen a Cristo en su corazón y que tienen necesidad de escuchar que hay un Dios que les ama. Es la mejor manera de comprender el amor de Dios. Mis hermanos, yo creo que solamente quedándonos sentados, tranquilos, no es suficiente para prepararnos para ir con Cristo a la Canaán celestial. No es lo necesario. Yo creo que solamente orando y estudiando, siendo que es muy indispensable, es fundamental, pero no es todo para prepararnos para alcanzar la salvación. Si Dios quiere que salgamos de la zona de confort, que nuestro cristianismo vaya mucho más allá y nos preocupemos de la salvación de aquellas personas, es porque posiblemente yo también necesito prepararme. Hay cosas que todavía no tengo y que me hacen falta para alcanzar la salvación. La pregunta es, si el Señor lo llamó ya hace algunos años y hoy ratifica el llamado de levantarse a predicar, ¿cuál es su actitud?
Abraham, cuando Dios lo llamó a hacer bendición, no dice la Biblia que él puso un pero, simplemente se levantó y fue. Moisés, a regañadientas fue. Y Jonás fue, pero lo último no comprendió el amor de Dios. Y usted, querido hermano, el Señor le llama para que sea un misionero, para que predique. ¿Cuál es su actitud delante de Dios? No porque Dios necesite de usted, ni tampoco necesita de mí. Porque, insisto, lo que yo hago, alguien lo puede hacer mucho mejor que yo. Y sin lugar a duda, Dios con sus ángeles lo hará perfecto. Si no es que yo soy el que necesito para poderme salvar. La pregunta es, querido hermano, ¿usted quiere responder al llamado de Dios y levantarse para ser un mensajero de Dios y predicar del amor de Cristo Jesús? ¿Le gustaría decirle, Señor, yo estoy aquí, ayúdame, mándame donde tengas que mandarme, utilízame con quien tenga que utilizarme, dame la acción necesaria, querido Dios, y mientras me dispongo a servir por otros, que me pueda estar realmente preparando y perfeccionando para ir con Cristo a la Canaán celestial? ¿Le gustaría decirle al Señor?